Monza siempre suele dejar buenas carreras y no ha sido para menos en este Gran Premio de Italia. Hemos tenido bastante acción en pista, hemos tenido un resultado que es historia, aunque haya sido el mismo resultado que hemos tenido en muchas de las últimas carreras realmente. Hemos tenido un dominio de un equipo en particular, la caída de otro que ayer estuvo bastante bien y hemos tenido un Gran Premio, la verdad, bastante interesante. Así que vamos a hacer este resumen y luego os traeremos las conclusiones de lo que ha sido este Gran Premio de Italia. Vamos a dar comienzo al resumen del Gran Premio de Italia, uno de los grandes premios más interesantes de toda la temporada, con toda la hinchada italiana y por supuesto con todas las miradas puestas hoy en el piloto que salía en la pole, Carlos Sainz, que ayer logró esa vuelta pole para los de Ferrari y tenía todas las miradas puestas sobre él, pues los tifosi son protagonistas este fin de semana. La vuelta de formación daba comienzo, aunque ocurrió algo atípico a lo que suele ocurrir en las vueltas de formaciones, y es que Yuki Tsunoda se quedó parado justo antes de comenzar la parabólica, la última curva del circuito, y por lo tanto se tuvo que reiniciar la vuelta de formación para retirar el monoplaza de Tsunoda, que tuvo un problema de motor. Sin embargo, en esa única vuelta de formación tampoco llegó a dar tiempo a que los comisarios retiraran el monoplaza de Yuki Tsunoda. Por lo tanto, se abortó la salida y tuvimos que esperar hasta casi 20 minutos de espera para volver a salir a pista. Por lo tanto, vimos a ciertos pilotos ahí haciendo tiempo mientras esperaban a ver la luz verde. Tuvimos la luz verde, dio comienzo el Gran Premio de Italia con un Max Verstappen que salía bastante agresivo, pero con un Carlos Sainz que conseguía mantener la posición. Los primeros puestos se mantenían intactos, únicamente en las primeras posiciones Lando Norris ganaba la posición frente a Alexander Albon y también Fernando Alonso perdía posición con Nico Hülkenberg. Aunque la alegría a Lando Norris le duraba muy poco porque la velocidad punta del Williams conseguía recuperar la posición frente a Lando Norris ya en la segunda vuelta. Pasadas varias vueltas vimos a Max Verstappen ya acercarse, haciendo uso de DRS, a Carlos Sainz y empezar a acercarse mucho, y ya vimos el primer intento de adelantamiento en la siguiente vuelta, marchándose casi Max Verstappen fuera de pista. Esto va a ser tónica habitual esta carrera porque hemos visto muchos pilotos yéndose fuera de pista porque se quedaban sin hueco en los intentos de adelantamiento, ya lo estaréis viendo. En otro lado de la pista también Sergio Pérez, que partía desde la quinta posición, intentaba recuperar puestos contra un George Russell que había salido cuarto y le conseguía defender la posición, aunque también vimos una batalla bastante fuerte. Varias vueltas más tarde, Max Verstappen lo volvió a intentar preparándoselo de forma distinta. En lugar de hacerlo en la primera chicane con el DRS, lo hacía preparándose en esa chicane en la salida, que salía mucho mejor que Carlos Sainz, para llegar a la segunda chicane, la 4 y la 5, y conseguir ahí el adelantamiento, consiguiéndolo de esa forma y más tarde parando ambos Ferrari, debido a que los Ferrari estaban demostrando mucha degradación. También lo hizo Max Verstappen y de esta forma se aseguraba salir por delante. Pero lo importante, Charles Leclerc hacia su parada, una vuelta más tarde que Carlos Sainz, dieron prioridad al piloto de delante, pero la parada de Carlos Sainz no fue buenísima, lo que hizo que salieran emparejados, llegando emparejados hasta la curva 4 y 5 y casi ambos volviendo a colisionar, pero manteniendo Carlos Sainz en este momento la segunda posición. Por cierto, en este punto de la carrera ya Sergio Pérez también había ganado el puesto a George Russell y por supuesto Fernando Alonso había recuperado la posición contra Nico Hülkenberg. En otro lado de la pista, George Russell, cuando salía de boxes, se encontraba con Esteban Ocon y ambos se marchaban fuera de la pista porque Russell no permitía espacio al piloto francés, recibiendo entonces una sanción de 5 segundos el piloto británico. Otros pilotos que también colisionaron en la primera vuelta, en la primera curva, se encontraron y tuvieron una confrontación fueron los dos pilotos de McLaren. Sabemos que Oscar Piastri partía con ventaja, pero en este caso pararon primero a Norris y cuando paró Oscar Piastri salieron emparejados en la primera curva, colisionando ambos y no recibiendo ninguna sanción porque la FIA no les pusieron, pero al final Lando Norris mantuvo la posición delantera teniendo más ritmo y poniéndose a atacar ahora al piloto de Williams. En otro lado de la pista, Sergio Pérez lograba ya alcanzar a los Ferrari porque estaban ambos muy pegados y vemos la batalla que empezó a librar con un Charles Leclerc que también Leclerc le obligó a irse fuera de pista en muchas ocasiones, viendo aquí en esta curva 4 cómo llegaba a tocar incluso la hierba ante las quejas del piloto mexicano que reportaba por radio que no le estaban dejando espacio. Así pues, necesitó completar el adelantamiento en la recta principal haciendo uso de DRS y antes de llegar a la primera curva, porque si no, no estaba siendo capaz
capaz de pasar al piloto de Ferrari. Los dos McLaren lograban alcanzar a un Alexander Albon que lo estaba haciendo muy bien, pero en ritmo de carrera luego empezaba a perder tiempo, pese a ganarlo en las primeras vueltas, luego por la gestión de neumáticos lo perdía frente a ambos McLaren, lo único que por esa misma velocidad punta conseguía mantenerse el liderato, y hubo un intento de Lando Norris de adelantamiento que acabó con el mismo resultado que estamos comentando, con un Lando Norris marchándose nuevamente fuera de la pista por la defensa que tuvo Alexander Albon. Otro lado donde también veíamos ese incidente era con un Lewis Hamilton que venía con estrategia inversa. Hamilton salió con duros en lugar de con medios y alcanzaba a ambos McLaren, colisionando en este punto contra Oscar Piastri, yéndose ambos largos y recibiendo una sanción Lewis Hamilton de 5 segundos y Oscar Piastri necesitando hacer una parada extra para cambiar el alerón, frustrando de esta forma la carrera del de McLaren. El piloto británico, como comentamos, recibió una sanción de 5 segundos y se puso por detrás de Lando Norris a intentar conseguir recuperar ese tiempo para no perder las posiciones con ambos, porque además Alonso ya estaba también justo inmediatamente detrás de ellos intentando cazar esa posición de Lewis Hamilton. En otro lado de la pista nos lo hemos perdido, pero Sergio Pérez lograba completar el adelantamiento, no solo con Leclerc, que ya lo habíamos visto anteriormente, sino también con Carlos Sainz, con quien libró una buena batalla, también con el piloto madrileño expulsándose en varias ocasiones fuera de la pista. Y aquí los dos Red Bull se protagonizaban la primera y segunda posición y únicamente dejaban el tercer escalón del podio para los pilotos de Ferrari. Unos pilotos de Ferrari que empezaron a batallar, porque en esta ocasión Ferrari no les dio la orden de no pelear como sí en otras ocasiones han hecho, y estuvimos viendo por ciertos momentos a Charles Leclerc poniéndose primeros, sobre todo justo inmediatamente después de la curva 2, aunque Carlos Sainz en ese momento siempre salía con mejor velocidad y acababa consiguiendo mantener la posición del podio. Les comunicaron que podían pelear siempre y cuando no pusieran las posiciones en riesgo, porque el tercer y cuarto puesto no dejaba de ser un muy buen resultado, pero veíamos bloquear en este momento a Carlos Sainz y también lo acabamos viendo bloquear a Charles Leclerc, que casi se llevó puesto a Carlos Sainz, pero finalmente por suerte el piloto madrileño consiguió mantener la posición y Leclerc no se lo llevó puesto. Por lo tanto, la carrera concluyó con victoria nuevamente de Max Verstappen, pero no una victoria cualquiera. Esta victoria era especial porque era la 10ª victoria consecutiva. Hacía historia Max Verstappen, rompiendo el récord que Sebastian Vettel marcó en 2013 y que parecía que nunca nadie lo iba a superar. 10 victorias consecutivas, logró ganar en Miami y desde entonces no ha perdido. La última victoria que Verstappen no ha estado en primera posición fue a Azerbaiyán este mismo año, y en ese momento veíamos la superioridad de Red Bull paseando los dos pilotos de las bebidas energéticas juntos, celebrando y saludando a los aficionados ante el récord de Max Verstappen. Carlos Sainz era nombrado piloto del día por los aficionados y el resto de la carrera quedó tal que así. Las siguientes posiciones fueron con un Max Verstappen en primera posición, como hemos comentado, Sergio Pérez segundo, Carlos Sainz consigue su primer podio de la temporada, seguido por su compañero de equipo, Charles Leclerc. George Russell mantiene ese quinto lugar con un Lewis Hamilton que también mantiene ese sexto puesto gracias a conseguir sacar más de 5 segundos a Alexander Albon. Alexander Albon, por tanto, séptimo, que se defendió muy bien de Lando Norris toda la segunda mitad de la carrera. Fernando Alonso, que no ha tenido ritmo en el día de hoy, Aston Martin, lo mejor que ha podido hacer es ese noveno puesto, ha acabado cerca de Lando Norris y sobre todo de Albon, quien no tenía más ritmo, pero Albon se conseguía defender, y décimo puesto, cerrando las posiciones de puntos, Valtteri Bottas. Liam Lawson, que lo ha hecho bastante bien, queda un décimo. Oscar Piastri, en la remontada que ha tenido que hacer en las últimas vueltas, decimosegundo. Logan Sargeant, que por momentos llegó a estar en posiciones de puntos, cae hasta el decimotercer puesto. Guan Yu Zhou, decimocuarto. Pierre Gasly queda decimoquinto. Lance Stroll, que salía en último lugar, solo ha conseguido recuperar hasta el decimosexto puesto. Decimoséptimo para Nico Hülkenberg y decimoctavo para Kevin Magnussen, los dos pilotos de Haas, que son los únicos pilotos que en el día de hoy fueron doblados, y como los pilotos que no han acabado la carrera, Esteban Ocon, porque Alpine retiró su monoplaza, y por supuesto Yuki Tsunoda, que no llegó a comenzar la carrera. Este ha sido el resumen al Gran Premio de Italia, y hay ciertas cosas que comentar, pero por supuesto lo primero que tenemos que comentar: Max Verstappen hace historia en este Gran Premio de Italia. Era una de las cosas factibles que podía conseguir y así ha sido. Verstappen logra la 10ª victoria consecutiva. Sí, 10 victorias. Es que yo creo que no somos conscientes algunas personas de cuánto son 10 victorias consecutivas. Una única victoria es una bestialidad.
y ha logrado 10 victorias consecutivas. Para que os hagáis una idea, Verstappen gana su primer campeonato con 10 victorias. Para que os hagáis otra idea, el récord de más victorias en un año por un piloto, hasta que lo logró batir Verstappen la pasada temporada, lo tenía Michael Schumacher con 13 victorias. Verstappen tiene 10 esta temporada seguidas, tiene 12 en toda la temporada. Es una locura lo que está haciendo Verstappen y logra esta victoria 10ª, rompiendo el récord, rompiendo un récord de Sebastian Vettel, que ya fue una locura y que parecía que nadie lo iba a lograr a superar, lo hace encima en casa de Ferrari. Seguido por Sergio Pérez, buenísima la remontada del piloto mexicano, por supuesto tenía coche para ello, pero lo tienes que hacer y ha sido muy complicado los adelantamientos porque hemos visto cómo a Checo le echaban constantemente fuera de pista y ha logrado ese segundo puesto, además en las últimas vueltas recortando tiempo a Max Verstappen. Cuando adelantó a Carlos Sainz estaba alrededor de 10 segundos con diferencia frente a Max Verstappen y ha acabado a 6. Buen ritmo de carrera, sobre todo el que ha tenido Sergio Pérez. Una lástima que no tuviera en el día de ayer ritmo de clasificación porque quedó quinto, porque si no, por lo menos lo hubiéramos visto en una mejor posición muy posiblemente. Pero consigue este segundo puesto, vuelve al podio y a esta segunda posición, que esto es algo que le ha costado también en algunas otras ocasiones de la temporada. Cerrando las posiciones de podio, queda Carlos Sainz en tercer lugar, consigue este primer podio para la temporada. Una lástima si tenemos en cuenta que en el día de ayer consiguió la pole, pero yo ya os había avisado, al final el ritmo de carrera de Ferrari era muy inferior. Os hemos explicado las diferencias que había en el Red Bull y en el Ferrari y por qué era normal esta diferencia de ritmo de carrera, sin ya ni siquiera contar que el Red Bull, por supuesto, es muy superior, pero aún así consigue este primer podio de temporada que está bastante bien. Y hay que comentarlo, lo quiero comentar más adelante, más extendido y no tan en caliente. Pero ridículo lo que ha hecho Ferrari, sinceramente. Y está muy bien que les dejen pelear. El problema no es que les dejes pelear, el problema es que ahora sí les has dejado pelear. ¿Por qué si está Sainz delante les dejas pelear? ¿Por qué cuando está Sainz detrás no les dejas pelear? A Sainz le dijeron, por ejemplo, en Hungría, que no atacase a Leclerc, que no tenía sentido que le atacase y que mantuvieran posiciones. A Sainz se lo dijeron en Austria también. ¿Por qué, si está Leclerc delante, le pides a Carlos, aunque no tenga más ritmo, que no ataque? ¿Y por qué ahora, en casa, en su casa, que no se pueden jugar a hacer un ridículo, teniendo el podio asegurado, Carlos Sainz tercero ha tenido más ritmo en todo el fin de semana, ha tenido más ritmo en toda la carrera? ¿Por qué, si Leclerc está detrás, no le pides que no le pase? ¿Por qué lo único que pides es que no se la jueguen porque casi Leclerc encima se lleva puesto a Carlos Sainz? No lo entiendo, no me ha parecido con sentido lo que ha hecho Ferrari en el día de hoy, pudiéndose jugar ese podio, sinceramente. Y es lo que os digo, lo aplaudiría si Ferrari lo hiciera siempre, si Ferrari siempre permitiese a los pilotos, les permitiese luchar, pero no es así. Y yo me esperaba que Ferrari hoy cumpliera lo que siempre dicen que no hay primer y segundo piloto, que sería el trato igual si fuera el que estaba Sainz delante. Me esperaba que cumplieran únicamente, porque sé que no lo iban a cumplir si estaba Sainz delante, que es normal, y que yo lo he dicho en muchas ocasiones, que el problema de Ferrari no es que hagan lo que hacen, que al final está claro que Leclerc es primer piloto, sino el problema es no decirlo. Lo he dicho en muchas ocasiones y no me cabrearía porque obviamente lo muestren. El problema es que no lo dicen, pero el problema es que yo me esperaba por lo menos que en su casa no lo hicieran por mantener el podio. Y no lo han hecho. El mensaje de, por favor, vamos a mantener el podio, lo ha dicho hoy Sainz, no lo ha dicho Ferrari. Yo de verdad no me esperaba esto de Ferrari, hoy sobre todo. Me ha parecido una vergüenza porque se han podido jugar ese podio. No lo digo por el podio de Sainz, lo digo por el podio de Ferrari. Es que se la han jugado. Es que Leclerc ha habido una vez que ha bloqueado neumáticos y porque ha evitado a Carlos en la frenada de la 1, en una de las últimas vueltas. Si no llega a ser por eso, se lo lleva puesto y se quedan los dos fuera. Se han jugado ese podio y me parece muy mal por Ferrari lo que han hecho. Pero bueno, cuarto lugar de Leclerc, ha hecho muy buena carrera también Charles Leclerc, por supuesto, yo a él no le quito méritos, lo que no entiendo es la gestión de Ferrari en ese sentido, y repito, el problema es que no lo digan, no es que lo hagan en muchas ocasiones, sabemos que Leclerc es primer piloto y está totalmente justificado, o sea, en ese sentido no lo estoy diciendo porque luego cuando el trato es muy diferente y para una vez que además Sainz había mostrado muchísimo más ritmo, que te importaba, te has jugado el podio únicamente por si llega a tener esa velocidad que Leclerc pasase.
Lo quiero hablar más en frío, más adelante, pero yo creo que lo he dejado bastante claro. Quinta posición para George Russell. Muy bien Mercedes en carrera, mucho mejor que en clasificación. Ayer Russell hizo un milagro para clasificar cuarto, pero más allá de del milagro que hizo Russell en el día de ayer, el ritmo de carrera ha sido muy bueno. Han sabido muy bien Mercedes trabajar los datos del viernes para saber configurar el monoplaza, porque el viernes fueron un desastre. Trabajaron esos datos toda la noche y han conseguido una configuración muy óptima con un motor que no les daba para mucho más, para acabar en ese quinto y sexto lugar. Muy buenos puntos para Mercedes, muy bien gestionado, a diferencia de lo que fue Zandvoort, por ejemplo. En esta ocasión lo han hecho extremadamente bien. Séptimo lugar para Alexander Albon. Espectacular. Sabemos la velocidad punta que tiene el Williams y sabemos, al final Albon se ha defendido gracias a esa velocidad punta, porque el ritmo de carrera ha sido muy inferior y ha perdido muchísimo tiempo en ese sentido, porque la degradación de neumáticos estaba siendo bastante elevada, pero ha conseguido mantener finalmente ese séptimo puesto en el principio de cada stint, teniendo mucho más ritmo que los McLaren. Muy bien Albon, el temporadón que está haciendo es espectacular. Por supuesto, ya se van acabando los circuitos que más afines son para Williams, ya el siguiente casi, que es Las Vegas, pero por ahora lo ha hecho muy bien y la temporada que está haciendo Williams y Albon es espectacular. Por parte de Fernando Alonso, bueno, noveno lugar para Fernando Alonso. No ha tenido ritmo, ha conseguido incluso recortar finalmente a Norris y a Albon, pero bueno, también ha sido por la pelea que estaban teniendo y porque sí que tenía más ritmo que Williams, pero al final adelantar era imposible. Lo hemos visto con Norris, que no ha podido en toda la carrera. Aún así, que como mucho hubiera sido octavo. Bueno, sabíamos que era el peor fin de semana para Aston Martin en toda la temporada, eso éramos conscientes, lo habíamos avisado en el canal, que Monza era muy diferente a Zandvoort y efectivamente ha sido así. Al final esto es algo que no se puede permitir, quiero decir, no te puedes permitir fines de semana donde estés tan bajo si quieres competir, pero bueno, de esto tienen que al final todavía seguir aprendiendo, tienen que saber los puntos débiles y conseguir mejorarlos para la próxima temporada, pero bueno, noveno lugar, pues una verdadera lástima, no podía conseguir más y ya ponen la mirada puesta en Singapur. La verdad que muy bien Valtteri Bottas, que consigue llegar al décimo lugar. Poco podemos comentar. Bueno, una vergüenza también que no se pueda adelantar, pero no es que no se pueda adelantar porque sea difícil adelantar, es que no se puede adelantar porque no dejas espacio, porque como el piloto de delante le permite la FIA echar al piloto de detrás, al piloto que está yendo por el exterior, pues bueno, pero eso da para un vídeo entero. Así que hasta aquí este resumen al Gran Premio de Italia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Déjame en los comentarios tu impresión después de la victoria de Max Verstappen. Si te ha gustado el vídeo, que me imagino que si has llegado hasta este punto te habrá gustado, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.